Vamos a ir así un poco rápido. Nada, la composición de una batería de artillería norteamericana actual, pues vemos arriba pues el puesto de mando, el otro es el camión de suministros que lleva el aljibe con agua y algo para la comida. Justo debajo tienes los firing platoon, ahí es donde va el equipo de topografía, que son, tú antes de llegar con los cañones tiene que venir un señor con un goniómetro de topógrafo, como los que veis en las carreteras, y marcar los puntos donde se va a poner cada cañón. Ese va por adelantado y va levantando todo el día, están levantando posiciones posibles para tú asentar los cañones. No va adelante justo, sino que lleva a lo mejor una hora de adelanto a los demás. Deja marcadas las posiciones con un señor y se va al siguiente punto. A la derecha está el Fire Direction Center, que es el FDC, el Centro de Director de Fuegos, con el blindado M577, y debajo tenemos las tres piezas de una sección, que son, pues, en este caso es un Paladín, el M109A6 Paladín, y detrás el vehículo de municionamiento, el FAPS. Cada batería de artillería norteamericana tiene 6 piezas de estas, aquí solo han puesto una sección, tiene 6 piezas de estas y 2 TOAs de cálculo, 2 FDCs, más 2 equipos de topografía, y habitualmente hay 1 o 2 observadores por cada batería, que están adelantados, van con las tropas de vanguardia, pueden ir habitualmente o van con el capitán de una compañía de infantería o con el capitán de una compañía acorazada, van agregados allí en los vehículos de mando y van designando los blancos que son factibles para la artillería. Si quieres pasar, Juan, pasamos a ver, eso nada, son unas góndolas que llevan para llevar munición o llevar a los carros en algún momento, que a veces lo tienen y a veces no. Esta es una batería rusa, soviética, es de la misma época. Aquí se ve, antes estaban solo una sección, aquí se ven las 2 secciones. Son el mismo número de piezas, tenemos 6 piezas. Arriba lo mismo, el puesto de mando que iría en una especie de Lada Niva. Eso de ahí es el camión de suministros y ese blindado, el MTLB, que vemos ahí, ese es donde va el capitán, ese es el jefe de la batería. Debajo está otro camión de suministro y otro MTLB a la derecha, el MTLB, ese MTLB es el FDC, es el centro de cálculo de tiro. Como vemos, solo tienen uno por batería. Los occidentales solemos tener 2 por batería. Bueno, en España tenemos uno solo, pero bueno, Estados Unidos tiene 2 por batería. Y después los 6 cañones, este es el Mashta famoso, y la curiosidad que tienen los soviéticos, los rusos, es que el MTLB, donde está el capitán, el jefe de la batería, es a la vez el observador avanzado. Ese señor, aparte de mandar la batería, está sobrecargado siendo el observador. Es uno de esos fallos que tienen los rusos, que al igual que los soviéticos, que tienen realizando las labores de mando solamente a 4 oficiales o 2 o 3 oficiales por unidad, y después de ellos para abajo está como cortan totalmente la iniciativa, pues, de los tenientes, de los sargentos, de los cabos. Son más que nada tropa especializada y poco más. Es uno de los fallos de ellos. Por ejemplo, mientras que una batería norteamericana hay 2 observadores avanzados y el capitán está con todos los cañones coordinando la munición, que se hagan las cosas bien, que los 2 FDCs funcionen en condiciones. En el bando ruso, el capitán no está con su unidad, sino que está en primera línea, pueden pegarle 2 tiros tranquilamente y se quedan sin capitán, y después pues es complicado, y la batería pues queda al mando del teniente que está ahí en el FDC, que habitualmente pues es el segundo al mando, pero bueno, en una batería norteamericana tienes 3 o 4 que pueden tomar el mando antes y te puedes quedar descabezado, que más tarde o más temprano alguien vendrá, pero quizá a lo mejor tarden 1, 2 o un día entero en venir alguien a mandar esa batería y se ha quedado parada en el terreno. Es uno de los fallos que tienen los rusos. Era la doctrina soviética y los rusos siguen con ella. Esto es una división, aunque es el proyecto del 2028, es que realmente iba a sacar unas fotos de los manuales que tengo yo, pero los tengo en mi otra casa. Y no he ido por allí en toda la semana y bueno, encontré esto en internet que nos vale bien, porque es una división normal de acorazada.
aunque este es el proyecto norteamericano, el que van a mezclar los carros con la infantería mecanizada, van a desaparecer los batallones acorazados que tienen carros y ellos en teoría quieren meter batallones mixtos, todo el rato van a ser mixtos con infantería mecanizada en Bradley o lo que lo sustituya y con M1 Abrams va a estar mezclado. Pero bueno, nos sirve bien para ver que una división pues tiene 3 brigadas, las vemos ahí, esa es la brigada de artillería, pero tiene 1, 2, 3 brigadas, digamos, acorazadas mecanizadas, que son las tropas de choque, y esas solo son infantería mecanizada con sus apoyos de zapadores, de mantenimiento, pero no llevan artillería. La artillería está en esa brigada de artillería que está ahí. Esto es una norteamericana, pero todas las occidentales estamos desplegados o estaban desplegados así. La artillería de la brigada pues lleva la batería. Una batería es una compañía realmente. Hablaré de compañías para que se entere todo el mundo mejor y ya está. Eso es la compañía de mando y después están 3 batallones de artillería. Lo que pasa que en este despliegue ya norteamericano, ya uno de los batallones deja de ser de artillería autopropulsada y le van a meter los HIMARS, le van a meter HIMARS o MLRS. Piensan más en meter el HIMARS más que el MLRS. O también tienen idea de meterle 155 pero sobre camión, como el Caesar, que hablaremos después de ellos. Y lo otro serían sobre cadenas. Cada batallón de esos realmente está, aunque está en esa brigada, lo que está es asignado a cada una de las otras brigadas para apoyarlo. Ellos no funcionarían como una brigada que iría junta por el campo, sino que mandaría a cada batallón con las otras brigadas, y estos batallones, la artillería no se despliega nunca en primera línea, estaría siempre más o menos a 5 kilómetros del frente. Va avanzando detrás de las tropas de primera línea a 5 kilómetros del frente, se va sentando, vuelve y va a saltos, va avanzando a saltos. Habitualmente pues un batallón tiene 3 baterías, pues tiene 2 desplegadas, salta una, otra se queda cubriendo, como avanzaría un infante en el terreno o unos carros de combate por una sección que van saltando y se van cubriendo unos a otros. Pero lo harían siempre a 5 kilómetros a la retaguardia. Desde ahí, tú el alcance siempre, la artillería dispara siempre a 2/3 de su alcance. Nunca estás en primera línea. Si el alcance de una pieza de artillería es de 30 kilómetros, tú puedes alcanzar a blancos que estén a unos 20 kilómetros de la primera línea del frente, no más allá, porque tú te reservas entre 5 y 10 kilómetros de distancia de seguridad. Tú tienes que estar protegido por eso vemos que en Ucrania, por ejemplo, que es la última guerra donde vemos mucho por la televisión, vemos que la artillería no la veis nunca combatiendo contra, bueno, menos unas imágenes que he visto yo de unos rusos que se les ocurrió ir con cañones ATP a contraatacar allí, que vamos, no sé de dónde salieron y acabaron destruidos. Tú estás 5 kilómetros detrás y la infantería propia y los sistemas acorazados te tienen que proteger. No puedes ir por ahí alegremente. La artillería autopropulsada, pues la veremos, está acorazada, simplemente es un blindaje para resistir 7,62 y metralla, no está hecho para combatir en primera fila, no es para eso, simplemente es para aguantar la metralla de la contrabatería y estás protegido, nada más. Y esto es lo que lleva una división norteamericana, y después llevaría, que hoy no hablaremos de ello, pero llevarían pues otro batallón de artillería antiaéreo, que es el que llevaría pues los Stinger, que protegerían artillería baja cota, artillería antiaérea baja cota. Lo tienes ahí a la derecha, ahí está, que es con 72 equipos Stinger que protegen a lo que es la división. Se despliegan también, se van añadiendo a las unidades según sea necesario. Los rusos, por ejemplo, tienen unidades de artillería antiaérea móviles que los norteamericanos pues no utilizan. Pasa si quieres, Juan. Esto es a ver si sí, mira, esta es precisamente la cuarta de la guardia rusa, que ha caído en Ucrania. Esta ya no existe porque se la pulieron el primer mes en Ucrania, es la famosa cuarta de la guardia. Pues vemos, a fin de cuentas es lo mismo, las organizaciones son similares. En vez de llamarse brigadas, la división lleva regimientos, y son por regimientos acorazados, que estos sí son clásicos, que llevan batallones de carros y batallones de infantería mecanizada. Y los rusos lo que tienen es, si puedes mirar el SP Artillery Regiment, el regimiento, no, a la derecha. Bueno, cada unidad
Eso es. Ahí tienes cada división rusa y soviética, lo que es el mismo organigrama similar, lleva un regimiento completo de artillería, donde vemos que lleva un equipo de control contra batería, con radares contra batería, que también lo lleva el otro regimiento que no lo he dicho. Te lleva 2 batallones de artillería de campaña autopropulsada, que son grupos. En artillería los batallones se llaman grupos. Lleva otro batallón de lanzacohetes, perdón, 2 batallones de lanzacohetes, unos con el Smerch y otro con el BM-21, y bueno, equipos de mantenimiento. También te lleva un regimiento completo de artillería antiaérea. Vemos que es mucho más potente porque aquí lleva misiles lanzables desde el hombro y lleva puestos móviles de artillería antiaérea sobre cadenas, sobre ruedas, los Pantsir, los Buk. Es mucho más fuerte la defensa antiaérea de cualquier división rusa, en teoría, en la teoría. En la práctica es otra cosa. Y después los rusos además meten, hemos visto que los norteamericanos o los occidentales llevamos ese regimiento y lo rompemos y lo desplegamos en cada brigada. Vemos que los rusos ya llevan asignado además un batallón en cada una de sus brigadas, que en este caso se llaman regimientos, llevan un batallón. Ahí lo tienes, de artillería autopropulsada. Lleva esos batallones, aparte de una batería de morteros, que bueno, son morteros remolcados, no son... Y además una compañía, una batería de artillería antiaérea con misiles antiaéreos lanzables desde el hombro, SA-13 y SA-19, y también a veces en pequeños vehículos BRDM 4x4. Vemos que es mucho más potente en teoría la artillería rusa. Mira, por dar un número, la artillería de una división acorazada norteamericana, por ejemplo, occidental, te lleva, mira, el total de las piezas, te lleva 54 cañones autopropulsados Paladín, por ejemplo, M109, te lleva 6 o 9 lanzadores de MLRS, te llevaría, bueno, hasta 12 puede llegar. Vehículos antiaéreos te puede llevar los Vulcan famosos que se usaban en la Guerra Fría, los M113 que eran el M163 Vulcan. Ahí llevaría 12, 18 sistemas y 75 sistemas de misiles Stinger de baja cota. Eso es lo que lleva una unidad occidental norteamericana y el resto de los países más o menos. Pero vamos a ver lo que lleva una división acorazada soviética y rusa, que lleva más o menos lo mismo. Pues te llevaría, vamos a ver, lo tengo por aquí apuntado, lleva 18 piezas de 152 milímetros, 72 autopropulsados de 122, 32 obuses remolcados de 122, 18 lanzacohetes BM-21 y 4 lanzacohetes Frog 7. Y en artillería antiaérea, protegiendo la división, lleva 16 sistemas móviles, pues los Pantsir famosos, 20 sistemas el SA-6 Gainful y 16 el SA-9 Gaskin, que ahora pues te llevan el Buk, que los equivalentes, y 93 lanzadores portátiles de misiles antiaéreos, pues los Grail o los que usan ahora. He usado nomenclaturas de la Guerra Fría porque era lo que tenía apuntado, pero bueno, es lo mismo. Pues vemos que es muy superior. Lo que pasa que tienen el mismo problema que hemos hablado antes, esa falta de iniciativa personal de los mandos, y que todo está muy, muy, muy centralizado. No dan la opción al de abajo a moverse con independencia en el campo de batalla, que es como hacen los occidentales. Que en la realidad funcione mejor o peor, eso por suerte no ha habido la Tercera Guerra Mundial y no lo sabemos, pero en Ucrania se está demostrando que el mando descentralizado occidental parece ser que está funcionando mejor que el centralizado que usaban en el este. Es lo que sabemos de momento, claro. Muy bien. Seguimos. Y ahí, bueno, ahí has plantado un mortero, sí. Sí, porque aquí es cuando ya pasamos ya a los obuses, ¿no? Y ya está. Ya está. Sí, es una cosa que quería deciros que a mí me ha llamado mucho la atención, porque como ya dijiste, David, o sea, prácticamente toda la artillería americana a nivel de división realmente se reparte luego en las brigadas, ¿no? Eso es. Y es una gran diferencia porque los rusos tienen artillería para la brigada y luego tienen artillería para la división. Eso es. Mientras que los americanos no. Es una cosa que a mí me sorprende.
Por eso, o sea, no hay artillería que está colocada en todos los escalones, ¿no? No. Habitualmente al escalón divisionario puedes agregarle, hay brigadas independientes de artillería, los rusos también las tienen, que están sueltas y no dependen de ninguna división, y las agregas, están al mando del general de cuerpo de ejército, por ejemplo, y las puedes agregar a los lugares donde veas peligro, y sería como artillería divisionaria o artillería de cuerpo de ejército, pero no la tienen agregada directamente a las divisiones. El número es inferior en Occidente que en el este. En el este tienen esas brigadas independientes, además de todo lo que hemos visto. Las divisiones en artillería, los soviéticos, igual que en sus divisiones de infantería, lo mismo, pero aquí hablamos de las acorazadas, son muy superiores en capacidad artillera. Otra cosa es que Occidente ha cambiado el número de los cañones por la precisión. Hemos cambiado las tácticas de la artillería. En Occidente se dedican a la precisión, con un menor número de disparos, con una buena observación avanzada, una buena designación de los objetivos, procurar bajártelos con 2, 3 salvas. Y ya con los Excalibur te lo bajas al primer impacto. Rusia siempre ha confiado más en las grandes salvas de artillerías. Más, Rusia cambió su táctica en artillería y pasaron de tener, al final de la época soviética, tenían una proporción de 3 piezas de artillería convencionales, de cañón, de tubo, por cada lanzador de lanzacohetes, también hablamos autopropulsados, sobre camión habitualmente, y han pasado en la época rusa, con las doctrinas nuevas de ellos, a tener 3 lanzacohetes por cada pieza cañón. Estamos viendo que el lanzacohetes está muy bien para llenar el terreno, para saturar el terreno, pero claro, no es un arma efectiva. El HIMARS que hemos visto ahora en Ucrania es muy efectivo, pero con su cohete guiado. Con el GMLRS, que de esos hay menos, si disparara en salvas, pues sería menos efectivo. Claro, es efectivo si aciertan el blanco y te satura una zona entera y te engancha ahí una compañía entera de infantería, un batallón te lo funde, pero tienes que acertarle. No es tan fácil, los cohetes son más imprecisos, les afecta mucho el aire y no es igual que una pieza de artillería. Sirven para saturar y tienen su sentido, pero quizá no sea bueno tener esa gran proporción de lanzacohetes, que vemos que los rusos la tenían y no han servido de tanto ahora en Ucrania, porque con 4, te cuenta que un Excalibur, disparo que hace, disparo que acierta, te destruyo 4 puntos logísticos o 4 puestos de mando, y da igual que tengas 50 lanzacohetes si no sabes a dónde vas a disparar. Puedes disparar a voleo, pero nada más. Igual que vemos esos disparos parabólicos de los helicópteros y los Sukhoi 25 que vemos en Ucrania, que eso no va a ningún lado, eso va a donde Cristo perdió las sandalias. Y lo están usando los dos, los ucranianos y los rusos, que también es cierto que lo hacen por respeto, porque no pueden meterse en primera línea para hacer una táctica normal de bombardeo desde el aire. Pero bueno, quiero decir que ahí están tirando la munición. Si cae en algún sitio, puede caer donde sea, encima de un colegio, de un hospital o en un bosque donde no hay nadie. Y también puede caerte encima, si tienes mala suerte le cae encima a alguien, pero esas salvas indiscriminadas, en Occidente ya desde los años 80 con la OTAN, lo dejamos de usarlo, más que nada porque la OTAN no podía competir con esas potencias de fuego y ese número de piezas y de soldados que tenía la Unión Soviética. Pasa lo mismo, que lo has hablado tú muchas veces en tus programas, con los carros de combate. Europa decidimos carros muy tecnificados, carros defensivos, que ganaran en la batalla tecnológica y fueran capaces de bajarse a muchos carros, de los carros más simples, digamos, que usaba el Pacto de Varsovia, que tenía pensado superarte por número. ¿Quién hubiera ganado en esa teórica Tercera Guerra Mundial en los 80 en Europa? Pues no lo sabemos. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es que parece que la tecnología está ganando al número, o por lo menos lo mantiene a raya. Ya lo veremos cuando acabe esta guerra, que esperemos que acabe pronto, también lo digo. Pero bueno, eso es la artillería occidental versus la artillería soviética. La artillería soviética, con las mismas piezas de tubo, procura, no tiene el cuidado que tiene la artillería occidental en intentar alcanzar el blanco con poco gasto de munición. A ellos les da igual gastar mucha munición. Si tienen que, yo lo he visto en vídeos de ahora, que es la ventaja de Ucrania, que lo vemos en la tele, y si uno que es del gremio estudias un poco lo que hacen, lo poco que te enseñan, pues ves que los rusos, para corregir un impacto, gastan 6, 7, 8, 9, 10 proyectiles. Eso
en Occidente es muy, muy extraño que gastes más de 3, 4 proyectiles para corregir un impacto sobre un blanco y darle directamente. Y hablo de munición normal, no de munición guiada. Con la munición más normal, con la guiada, pues los rusos no pueden hacer nada en el tema artillería. Aquí, Sigue, Juan. fíjate, sí. Aquí una cosa que quería decir al público, que exactamente, por eso digo que está siempre muy bien aprender de la gente que tiene información detallada, porque aquí estamos viendo la gran diferencia que hay entre algo que es impresionante sobre el papel, pero que luego en el campo de batalla no es tan bueno, ¿no? Por eso aquí hay que tener mucho cuidado con los detalles, ¿no? Porque sobre el papel la división soviética o rusa da mucho más miedo que la división americana. Pero luego ves todos esos cambios en la coordinación, en las tácticas, en la iniciativa propia, todas esas cosas donde ves que la cosa cambia mucho. También otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es un motivo por qué yo tengo muchísimo cuidado con las predicciones de cómo van a ser las futuras guerras, es cuando uno dice, no, es que la guerra del futuro va a ser así, y esto va a desaparecer, y lo otro se va a hacer, y no sé qué, no sé cuánto. Tengo mucho cuidado, porque yo me acuerdo que leí en un blog alemán hace unos 15 años, donde decían que el lanzacohetes está anticuado, está obsoleto a día de hoy, porque ya lo puede hacer todo con munición de artillería guiada. Y mira lo que está pasando, para nada. Sigue estando vigente a pie del cañón el lanzacohetes como siempre, ¿no? Claro. La ventaja que tiene el lanzacohetes, Juan, es que el lanzacohetes es el cohete, a ver, no es que sea barato. Un GMLRS, el cohete guiado que usa el HIMARS, por ejemplo, cuesta 180.000 euros. 100.000 es un Excalibur, un GMLRS son 180.000 euros. Bueno, un proyectil, un Javelin, el misil Javelin, ese son 200.000 euros. Es todavía más caro que un GMLRS. La ventaja del lanzacohetes es que tienes mayor alcance. Si os dais cuenta, el lanzacohetes cuando dispara sale mucho fuego por detrás. Un lanzacohetes no tiene unas celdas, lanzacohetes no llevan un cierre, ni el tubo tiene que tener la calidad que tiene un tubo de artillería. Es más barato, tienen más vida esas celdas, porque en realidad funcionan como cuando se dispara un lanzacohetes de hombro, un bazooka, que compensa las presiones, la delantera y la trasera, y con eso digamos que no sufre sufre algo, no, a ver, no es igual que un bazooka de la Segunda Guerra Mundial, sufren también, pero sufren menos. Son armas baratas los cohetes, y los que son guiados, a ver, no es que sean baratos, pero es que te aseguran un blanco a 100.000 euros. Es un Excalibur, pero te llega a 50 kilómetros. Pero es que el GMLR se te puede llegar a entre 90 y 120 kilómetros. Es que te ha doblado el alcance del Excalibur. Y sabes que donde cae, donde pone el ojo, pone la bala. Es que te metes en la segunda, es que no estás. Ahí hablamos de escalones. El Excalibur te puede alcanzar el escalón logístico de la primera línea, que está a unos 25, 30, 40 kilómetros, pero es que el GMLRS se te mete en el escalón de apoyo a divisionario directamente. Te metes ya en el meollo de una división. Una división puede tener una profundidad de 50, 60 kilómetros. Pues te puedes meter en la profundidad de un cuerpo de ejército. El ATACMS está diseñado para meterse ya en destruir frentes completos de batalla, sus puntos neurálgicos, puestos de mando sobre. Eso se dispara sobre puestos de mando, concentraciones logísticas. Tú no gastas un GMLRS, un ATACMS en disparar un misil de esos, un cohete, en un carro de combate, ni en 3 tíos tomando ahí un café. Tú eso lo disparas para destruirle toda la logística que tenga detrás y los puestos de mando. Y todo eso se detecta pues con guerra electrónica, satélites, el que los tenga, drones que hoy en día están de moda. Realmente la guerra no ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. La artillería autopropulsada y el resto surge, es donde alcanza para mí, es mi opinión, alcanza su apogeo en la Segunda Guerra Mundial, y el organigrama de una división de esta rusa, una división acorazada norteamericana, es el mismo. Lo que ha cambiado es que vemos que hay batallones de cosas nuevas, pero ellos ya lo tenían. En la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos tenían compañías de
en vez de radares contra baterías, tenías compañías de micrófonos, que iban unos señores y ponían 4 o 5 micrófonos en el terreno en primera línea, y con esos micrófonos triangulaban el sonido de la artillería enemiga y detectaban aproximadamente dónde estaban las piezas y lanzaban la contrabatería para allí. Claro, no era inmediato, tardabas a lo mejor 1 hora en localizarles, pero bueno, como las piezas tampoco se movían tanto en esa época, pues hacías lo mismo. Y todo lo que vemos aquí, pues el despliegue era lo mismo. Había batallones de artillería autopropulsada que iban con cada brigada acorazada o con cada Kampfgruppe alemán o con cada grupo de asalto ruso o soviético, perdón, de aquella época, que no ha cambiado tanto. Hemos mejorado los medios, pero la guerra es la misma. Que sí, el dron simplemente ahora es un observador avanzado que va en el aire. Es verdad que ahora hay drones nuevo, pero los drones para observar, que es una maravilla para la artillería, eso simplemente es que te ha dado la oportunidad de yo no exponerme en primera línea con mis prismáticos, mi telémetro láser y mi goniómetro, y puedo observar desde arriba con una pequeña pantalla donde en un mapa estoy marcando directamente los puntos donde está mirando la cámara del dron y los meto en una radio encriptada, lo paso al puesto de mando, el puesto de mando lo calcula y las piezas disparan. Y me ha resuelto un problema grande. Bueno, me ha ayudado a resolver un problema que ya tenía. Y con mapas electrónicos que sabes dónde está con un GPS, pues ya no tienes tú que situarte en el terreno. Anda que no hemos echado, bueno, cualquiera que haya estado en el ejército y con una responsabilidad un poco de mando, se ha pasado horas y horas de su vida en las academias y después trabajando, sobre todo gente de infantería, artillería, ingenieros, los de los carros, algo menos porque van montados en ellos, pero navegando con mapas e intentando encontrarte y dando el punto exacto donde tú estabas. Ahora eso con el GPS no te hace falta. También es cierto que necesitas saberlo porque los GPS no van a funcionar siempre y si tú no eres el país que tiene el GPS, a lo mejor te lo cortan y tú te quedas sin GPS y tienes que tirar de mapas normales y ya está. Eso es un peligro que todos los ejércitos tienen que tener en cuenta. Eso los norteamericanos, yo leí, nos mandaron hace años en el 91, después de la guerra del Golfo de la primera, yo estaba en el 92, o así estaba yo en la academia, bueno, ya vaya un par de años, y llegó un informe que nos dejaron leer sobre la artillería, hablo, ¿eh? Bueno, venía sobre todo, pero sobre la artillería y eran sus conclusiones. Y sus conclusiones eran que el GPS funcionó mal durante la primera guerra del Golfo, no estaba tan optimizado, no les daba las posiciones exactas y la artillería tuvo que volver a usar los medios tradicionales de cálculo matemáticos y con goniómetros y que se encontraron que el personal le fallaba el entrenamiento. Se habían centrado tanto en la electrónica, en el GPS que te lo da, que no sabían ya funcionar con los medios tradicionales. Y una de las lecciones suyas era volver un poco al medio tradicional. Y los norteamericanos, en teoría, en sus academias, para los mandos, los que se dedican a ello, de sargento para arriba, han vuelto un poco a lo tradicional. Ahora nosotros aquí, bueno, creo que también, yo llevo unos años fuera ya y se vuelve también algo aunque te facilita mucho la vida, tienes que saber manejarte con los mapas tradicionales y calcularlo todo con un lápiz y de cabeza. Y una calculadora Casio si la tienes a mano, de esas con solares como las que usaba yo en mi época, que esas no te fallan nunca. El problema de la electrónica es que te puedes quedar sin ella. Es el problema. Bueno, Juan, tú me imagino en el Leopard que tú estabas, teníais la dirección, el calculador de tiro y todo eso, pero llevarías tus visores, había su visor para el artillero, su visor, no sé si llevaría un visor, un alza, no sé lo que llevará Leopard 2 A4 que lleva visor o alza, el periscopio de puntería contra carro o un alza, ¿qué es lo que te lleva? Lo que tenemos en el Leopard 2 es el Fero, que es un visor Sí. auxiliar. Es un visor Vale. óptico como el de un francotirador y que está Eso es. directamente acoplado al cañón. Entonces, Vale. eso tiene unas ciertas marcas para que puedas apuntar, medir la distancia y todas esas cosas y disparas, ¿no? Vale. Sí, bueno, es Y lo que aquí le solamente llamamos ahí ya no hay un, electrónica. Vale, un periscopio de puntería, se llama aquí también, es un alza de combate que también funciona, es un poco diferente a ese, lo tienen algunos carros, el alza de combate, y otros traen el periscopio ese que dices tú. Las piezas de artillería autopropulsada también llevan un visor como el que tú dices, el visor auxiliar para realizar puntería contra carro. Si te aparece, por lo que sea, se han saltado la primera línea y te aparecen por allí carros de combate, les puedes dar pepinazos a 2-3 kilómetros con un proyectil de 155 de alto explosivo, le
metes y ya está. Pero es con un visor de esos simple. Pues bueno, que toda esa cosa hay que saber manejarla. ¿Entrenabais con eso, Juan, o no se entrenaba con ese visor? No, sí, mucho. De hecho, en Austria es así que cuando se empieza con el entrenamiento, tú empiezas con te enseñan a entrenar con el Leopard 2, pero sin ningún nivel técnico. O sea, te meten en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? O sea, Sí. tienes que mover la torre con los manillares, el cañón con los manillares, tienes que hacer todos los tiros con el visor auxiliar, tienes que saber medir la distancia de forma auxiliar y todas esas cosas. Y una vez que has completado eso, vienes al segundo paso, donde ya tienes un poquito de electrónica, y luego ya al tercer paso, donde ya tienes toda la electrónica por completo y la estabilización en movimiento y todo lo demás, ¿no? Pero eso va siempre así, o sea, va de lo más antiguo a lo más moderno. Bueno, pues Porque lo quieren que hacen bien. lo básico esté bien aprendido. Sí, Lo aquí también fundamental. se enseñaba, por lo menos en mi época, sí. Ahora pues no sé cómo lo harán, imagino que también.